Buenas tardes, bienvenidos a la Feria de Manifestaciones Don Bosco, que se estará llevando a cabo del 1 al 5 de julio. Gracias por su preferencia. La manifestación que a mí me tocó fue sobre la literatura en México y yo decidí ponerle mi exposición Cooking Books y pues yo soy Carol Jimena. La literatura en México a mí me tocó en la zona norte, que la dividimos en zona norte y zona sur, y pues a mí yo les voy a hablar sobre la zona norte. La definición de la literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se refiere de ella, por lo tanto abarca hablando o cantando la literatura oral. El término de literatura designa también el conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o de incluso un género. Los escritores del norte de México forman parte de muchas obras que han sido destacadas internacionalmente por sus ideas. Autores literarios reconocidos como Octavio Paz son una carta de presentación del pueblo mexicano y sus costumbres. En el siglo XX fue muy fructífero para el país y se desarrollaron muchas escuelas y vertientes literarias. No obstante, en la actualidad hay autores que también destacan por su brillantez en las letras. Yo les voy a comenzar a hablar sobre los escritores de México y les voy a dar como una definición muy breve y que es lo más importante de los autores. El primero es Humberto Félix Berumen, que nació en Zacatecas y fue un profesor bibliotecario, crítico y ensayista, reside en Tijuana, Baja California, México. El siguiente es Daniel Sada, que nació en Mexicali. Nació en 1953 y murió en el 2011, que fue elogiado por escritores como Roberto Bolaños y Juan Villoro. Daniel Sada dejó tras de sí cuentos, novelas y poesías. Algunas de sus obras más importantes fueron Registrante de Causantes, ¿Por qué parece mentira la verdad nunca se sabe?, Ritmo Delta y Casi nunca. El siguiente es Federico Campbell, que nació en Tijuana y que fue un alma viajera y curiosa. Estudió en Hermosillo, en Minnesota, y vivió en la Ciudad de México y en Barcelona. Algunas de sus obras más destacadas fueron Transpeninsular, Pretexta, La clave Morse, Tijuanenses y La máquina de escribir. El siguiente es Gabriel Trujillo, que también es de Mexicali. Hizo crónicas, ensayos, poesía y narrativa en la propuesta del actual profesor en la Universidad Autónoma de California, y algunas de sus obras son Mexicali City Blues, Mixtos y leyendas de Mexicali, Nuevos mitos y leyendas de Mexicali y Crónicas de infancia de Mexicali. El siguiente es Rosario San Miguel, que es de Chihuahua. Fue una escritora y editora de revistas culturales. Que es ser de la frontera o vivir en la frontera de México con Estados Unidos. En este tema principal que aborda San Miguel y de cómo esto se genera dudas de la identidad. Una escritora que nos ayuda a entender si esto es posible a la frontera con ojos de fronterizo. Algunas de sus obras más importantes fueron Árboles o Apuntes de viaje, Under the Bridge, Árboles, Relatos desde la frontera. El siguiente es Ricardo Elizondo, que nació en Monterrey. Fue un narrador, dramaturgo y doctor en historia con una visión particular sobre la frontera y sus implicaciones culturales, sociales, políticas y económicas. Su obra es un reflejo de la condición del norte con todos sus problemas. Algunas de las obras más importantes son Relatos de mar, desierto y muerte, 70 veces 7, Síntesis histórica y geográfica de Nuevo León, Ocurrencias de Don Quijote. La siguiente es Rosina Conde, que es de Mexicali. Miremos a la escritora que estudió dibujo y repostería, corte y confección, se graduó de la lengua y letras hispánicas en la Ciudad de México y se dedica además a las letras. Algunas de las obras más importantes fueron La Genara, Embotellada de origen, Woman on the Road, Mujeres virtuosas del Arenal en las Cuas amorosas. El siguiente es Humberto Cruz White, que es de Tijuana, y sus obras más importantes fueron Instrucciones para cruzar la frontera, Estrella de la playa sexta
La Luna siempre será un amor difícil y Tijuana un crimen y olvido. La siguiente es Cristina Rivera Garza, que es de Matamoros. Era escritora y catedrática residente de Estados Unidos. Es muy conocida por una novela que se llama Nadie me verá llorar. Algunas de sus otras obras fueron Apuntes, La guerra no importa, Ningún reloj cuenta esto, Desconocer y La frontera más distante. El siguiente es Francisco Azuela, que es de la ciudad de León, de Guanajuato, y es un reconocido escritor y poeta mexicano con diversas obras publicadas y traducidas a varios idiomas. Algunas de sus poesías fueron La parole ardiente, Son las 100 de la tarde, Ángel del mar de mis sueños, Parole ardiente. Y hizo un cuento que se llama Rotonda de gatos ilustres. El siguiente es Margarito Ledesma, que fue notario público y diputado local y federal. Es considerado un caso interesante en la lírica mexicana por su único libro, Poesías, editada en varias ocasiones y aumentado con nuevos poemas. En sus poemas se conciliaron el humor, la comicidad, la caricatura con mordas, crítica social, recursos que siguen vigentes a pesar de más de medio siglo de haber sido escritos. Algunos de sus poemas fueron Himno local, Los limpones, Orillegos y ¿Por qué te tapas? El siguiente es Pedro Vázquez Nieto, que también es de Guanajuato. Fue un abogado, notario público, poeta, fotógrafo y actor mexicano. En 1922 inició su participación en el grupo de teatro universitario de la Universidad de Guanajuato. Hizo algunos libros que fue como El Código de Ética y Urgente Necesidad de Nuevo Código de Comercio. El siguiente es Abelardo Casanova, que nació en Nogales, Sonora, y fue fundador del diario Información y editor y columnista para diversos periódicos. Es considerado un parteaguas en la modernización del periodismo sonorense. Se da a conocer por su columna en Este Mundo Traidor, así como por la conducción del primer noticiario estatal, El Mundo al Día y Hechos y Palabras, transmitido en la televisión, actualmente conocido como Telemax. La siguiente es Gloria del Carmen Barragán Rosas, que es una escritora mexicana nacida en el pueblo Yaqui, Sonora, en 1963. Es fundadora en el estado de Sonora de los talleres Biblioterapia en el Hospital Psiquiátrico de Cruz del Norte y en el COTUME, Consejo Tutelar para Menores Infractores, donde se realizó exitosamente la recopilación de pensamientos y reflexiones de pacientes e internos de estos centros. En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2008, el gobierno del estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Mujer, la reconocen como la Mujer del Año por su trayectoria cultural. Se dedica a impartir talleres de cómo leer y escribir llorando, de risoterapia y cómo vivir feliz. Actualmente es la coordinadora de literatura del Instituto Sonorense Cultural. Algunos de los libros que ha publicado es Humoreramas, Solo para tus ojos, El libro del buen humor, Pueblo Yaqui Sonora y Tiempo de silencio, Tiempo benigno. El siguiente es Gastón Cano Ávila, que en el ayuntamiento logró algunos cambios entre los muchachos de ahí. Algunos de sus libros es Pronotario para el manejo de personas intoxicadas por animales y plantas e Intoxicaciones plaguicidas agrícolas. El siguiente es Jaime Sabines, que nació en Tuxtla Gutiérrez. Fue el creador de las obras de Adán y Eva y Mal Tiempo. Se caracterizó por su lenguaje informal y espontáneo que refleja la vida de la gente común. Fue poeta, novelista y ensayista. Se considera uno de los poetas más importantes del siglo XX en la literatura mexicana. El siguiente es Juan José Arreola Zúñiga, que es de Sinaloa. Lo más sorprendente de este escritor es que su formación fue autodidacta, ya que lo único que terminó fue la primaria y fue escritor, traductor académico y editor importante de revistas como Cuadernos del Unicornio o EOS. Y también diseñó la revista Jalisciense de Literatura. Se destacan sus obras Bestiario, La Feria y Confabulario.
Es uno de los más importantes impulsores del cuento fantástico contemporáneo mexicano. La siguiente es Rosario Castellanos, que es de Sinaloa. Fue diplomática y escritora. Se destacó por obras como Lección de cocina, Cocinar, Callarse y obedecer al marido y El eterno femenino, siendo la última una obra de teatro. El siguiente es Alfonso Reyes, que es de Monterrey. Fue reconocido como uno de los mejores escritores de Hispanoamérica en el siglo XX. Introdujo distintos géneros literarios a lo largo de su carrera, como la poesía, el ensayo, la novela y las obras teatrales. Publicó cuestiones estéticas. Su primer libro en 1910 fue además embajador de México en Argentina y fue amigo de los escritores latinoamericanos más ilustres de la época. El siguiente es Carlos Monsiváis, que es de Nuevo León y colaboró con periódicos o suplementos culturales desde temprana edad. Escribió en distintos géneros literarios como los cuentos, ensayos y crónicas. Sus obras se destacan por la ironía, la sátira y el humor ácido, y tratan distintos temas como las transformaciones de la sociedad mexicana debido a la tecnología o los movimientos sociales. El siguiente es José Emilio Pacheco, que es de Durango. El integrante de la generación de los 50, este autor escribió obras diversas a lo largo de su carrera, desde el cuento hasta el ensayo. En sus obras destacan La sangre de Medusa, El viento distante y otros relatos, El principio del placer, Morirás lejos, Las batallas en el desierto. Además, fue un autor de la columna de opinión Inventario del periódico Excelsior. La siguiente es Guadalupe Nettel, que es de Coahuila. Fue ganadora del premio Heralde de novela y del premio Narrativa Breve del Duero. Este autor es una de las más populares de la actualidad. Es también ensayista y cuentista. Su libro Después del invierno ha sido traducido a más de 10 idiomas. El siguiente es Alberto Chimal, que es de Toluca, Laredo. Es uno de los escritores más populares y excéntricos en la actualidad de México. Sus obras no tratan temas habituales de la literatura mexicana y son más parecidos a la literatura fantástica europea, y se destacan en sus obras Grey, Los esclavos y Vecinos de la tierra. La siguiente es Laura Esquivel, que es de Durango. Dicha autora escribe obras de teatro, guiones cinematográficos, cuentos de novelas como La ley del amor, Íntimas opulencias y Estrellita marinera. Su obra Como agua para chocolate ha sido traducida a más de 30 idiomas. Es una autora políticamente activa y actualmente es diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El siguiente es Martín Luis Guzmán, que es de Chihuahua. Es el exponente de la novela de la Revolución y realismo. Toda su creación literaria estaba basada en la historia de México. Por ejemplo, Crónicas de Desentierro, La sombra del caudillo, Memorias de Pancho Villa y Muertes históricas. El siguiente es Mariano Azuela, que es de San Luis Potosí. Fue un reconocido narrador mexicano y máximo exponente de la novela revolucionaria. En este género se destaca su obra Los de Abajo, basada en testimonios y fuentes orales. Sus otras obras reflejan la tensión social que vivió México debido a luchas armadas. Algunas de sus obras son Fracasados, Mala hierba, Los cacicaces, Las moscas, Las tribulaciones de una familia decente y La mujer domada. El siguiente es Juan Villoro, que es de Chihuahua. Es uno de los escritores más populares en la actualidad en México. Su obra comprende distintos géneros como la crónica, el ensayo, el cuento y la novela. Es columnista para el periódico mexicano Reforma, el diario chileno El Mercurio y de manera esporádica la revista Volcante del Pasante. Y pues aquí les presento unas invitaciones sobre la literatura que fueron realizadas, y pues ya sería todo sobre mi exposición, y pues espero que les haya gustado y que la hayan disfrutado. Muchas gracias.